Muy bien. Bueno, pues es un gusto para mí estar hoy día conectada con ustedes. Vamos a dedicar sus 40 minutos a revisar pues tanto como la prevención como la atención en emergencia y nos enfocaremos pues en la población infantil y de adolescencia. Em, a ver. Bueno, primero vamos a un poco buscar entender cómo la población de niños, niñas y adolescentes es una población, como sabemos, vulnerable, en riesgo, pero también pensamos invisibilizada, tanto en los planes de preparación frente a emergencia como en la atención. Y por eso yo quisiera hoy día poder generar una cierta sensibilización, ¿no? Y poder como enfatizar la importancia que tenemos en la atención a niños, niñas y adolescentes que pensamos como una emergencia no afecta igual a mujeres y a hombres. Pensamos, y la evidencia lo demuestra, que una emergencia no afecta de la misma forma a personas adultas, cuidadoras, que a niños, niñas y adolescentes. Bueno, sabemos que, como les decía, son uno de los grupos más vulnerables, más invisibles, y algunas de las razones por la cual no son tan visibles, no les prestamos tanta atención, son, primero que, pues en general, en la atención a la población, primero intentamos responder a las necesidades más visibles, ¿cierto? Porque es vivienda, alimentación, o sea, culturas, necesidades básicas. Y en general, pues la población de niños, niñas, adolescentes no se queda como visible a primera vista, porque están en los hogares, están bajo el cuidado de personas adultas, entonces no son los que primero podemos atender y tener acceso. Luego, todavía pensamos que hay una falta de información sobre las necesidades específicas que requieren pues, esta población, en particular niños, niñas y adolescentes, pero también pienso en los adultos mayores, que también tienen necesidades específicas. Entonces, por eso pues, la importancia hoy día de poder platicar, dialogar sobre estas necesidades que pues, no van a ser lo mismo para un bebé que para un adolescente. Entonces, hay que siempre tomar en cuenta el marco evolutivo y tomar en cuenta las etapas de desarrollo para poder justamente definir cuáles son sus necesidades según su etapa de desarrollo y cuál es la atención que requiere pues, el niño, la niña, el adolescente, el joven o el adulto mayor. También hay unos mitos, unos prejuicios que todavía tenemos desde nuestra perspectiva que es adultocéntrica. No sé si la conocen, pero es una perspectiva en la cual pues pensamos que los niños piensan igual que los adultos o son, una vez me dijeron, ¿no? Un niño es como un adulto chiquito, ¿no? Piensa igual que un adulto, pero menos. Y no, un niño o una niña, según su etapa de desarrollo, piensa de forma distinta. O sea, por la falta de madurez de su cerebro, porque está justamente en desarrollo, no va a poder pensar igual, no va a ver el mundo, no va a percibir el mundo de la misma forma que un adulto. Pero no es por eso que piensa menos. O no es por eso que no se da cuenta.
porque también eso es un gran mito que todavía encontramos en el terreno entre profesionales, es que pues pensamos que hay que esconder a los niños lo que está pasando, que no necesitamos explicarles lo que está ocurriendo. Cuando los niños sabemos que se dan cuenta, son pequeñas esponjas, ¿no? Que absorban pues todo lo que está pasando en su entorno. Entonces, si en un hogar sienten que hay mucha ansiedad, sienten que hay mucho estrés, si ven a papá, mamá angustiados, se va a dar cuenta. Entonces, si uno no les explica con un lenguaje sencillo, adaptado a su edad, pues el niño se va a imaginar cosas hasta a veces peores. O sea, y además, pues desde una visión de derechos, un niño es un sujeto de derecho que tiene el derecho de saber, de tener conocimiento sobre lo que le está ocurriendo y también de poder pues, participar, de poder opinar sobre las decisiones que se están tomando. Claro que dependiendo de su edad, es su etapa de desarrollo. Por eso hablamos del principio de autonomía progresiva cuando hablamos del enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, a un bebé de 1 año, pues claramente no puede darnos su opinión. Y ahí pues habría que, pues, o sea, es decir, habría que tomar en cuenta sus habilidades. Pero un adolescente, por ejemplo, de 15, 16 años, tiene el derecho de opinar y que su opinión sea tomada en cuenta. Tienes derecho de, pues, que escuchamos su voz, su opinión. Eso significa el principio de autonomía progresiva para ejercer sus derechos como sujeto de derecho. Pero ya me fui, ya me fui por otro lado. Regreso a las razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes son un grupo invisible en la atención en emergencia. Entonces, insisto mucho, niños, niñas y adolescentes no son demasiado pequeños para darse cuenta de lo que está pasando. Al contrario, están afectados. Quizás no van a expresar su malestar de la misma forma que lo haría un adulto, pero sí, sienten malestar, sienten todo ese rango de emociones como nosotros podemos sentir, nada más que quizás pues pueden pasar, como saben, rápidamente del llanto al juego y quizás del llanto a la risa, pero no es por eso que no les afecta la emergencia, el estrés, y a veces pues todo ese ambiente, ¿no? Que puede ser muy pesado, muy angustiante. También nos falta, yo creo, todavía en la actualidad, datos sobre, pues, por sexo, por edad, para demostrar el impacto que tiene una emergencia en niños y niñas y adolescentes. No tenemos datos sobre cómo les afecta a nivel emocional, a nivel psicológico. O sea, tenemos como, conocemos las reacciones comunes, ¿no? Frente a una emergencia, pero nos falta mucho poder especificar por edad, por sexo, cómo puede afectar a este grupo de la población. Y luego, tampoco, o sea, nos falta todavía también información, datos y también concientización de la población, concientización de los profesionales sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia. Y yo pienso, por ejemplo, en los riesgos de ser víctima de trata, los riesgos de todo lo que es explotación sexual. Uh, Sabemos que también los niveles de violencia en el hogar, en la comunidad aumentan en tiempo de emergencia. Entonces ahí, por esta razón y, y otras, sabemos que niños, niñas, adolescentes, y lo voy a repetir, son una población en situación de alta vulnerabilidad. Por otro lado, quisiera resaltar ahora que uno de los otros factores por el cual son vulnerables es por su grado de dependencia hacia sus papás, mamás, personas cuidadoras. También es por la poca influencia que sus decisiones justamente pues no están tomadas en cuenta. Y también tiene poca capacidad para autoprotegerse. Entonces, por estas tres razones, lo repito, por su grado de dependencia hacia papá, mamá, cuidadores, por su capacidad limitada de autoprotegerse y porque sus decisiones no están, o sea, sus opiniones, perdón, no están tomadas en cuenta en las decisiones que se toman en la familia, en la comunidad, o hacia decisiones que se toman por su propia vida, pues son considerados como una población en situación de vulnerabilidad alta.
Bueno, ahora me gustaría, si pueden poner en el chat, vamos a hablar de algunas de, pues, de esas vulnerabilidades, el impacto que tiene estos niños, niñas, adolescentes en emergencia. Si pueden poner, escriben en el chat ah, algunos ejemplos de cómo una emergencia impacta específicamente a niños, niñas, adolescentes. Y les voy a leer. Trauma, muerte, abuso, enfermedades, educación. Sí, se cierran las escuelas. En general se utilizan las escuelas como pues albergues, ¿no? Refugios. Y entonces pues eso priva, impide a los niños, niñas retomar esta rutina y retomar las clases. Ajá, justo lo dice una compañera, miedo, abandono, huérfanos. Señoran sus opiniones, exacto, porque pensamos que justamente no son sujetos de derechos, sino que son objetos de protección que les tenemos que proteger, pero no son agentes que pueden pues también opinar. Esa atención. Exacto, justamente como les decía, por su grado de dependencia hacia papá, mamá y cuidadoras, como la afectación, las secuelas que pueden sufrir los adultos de la familia va de forma natural, lógica, pues repercutir en los niños y adolescentes. Porque si una mamá o un papá ya no puede cuidar a su hijo porque justamente está afectado por la emergencia, ya sea físicamente, emocionalmente, pues su rol de cuidado va a estar afectado y no va a poder quizás pues responder a las necesidades del niño o la niña. Entonces ahí pues hay todo un riesgo de negligencia, de quizás maltrato, uh, y por eso se puede exacerbar todas las afectaciones a niños y niñas, como que se repercuta en segundo plano, ¿no? O sea, el niño o la niña recibe también pues el impacto de la emergencia, pero a través de sus familias, sus cuidadores también por esa vía sufre de la emergencia que impacta a toda la comunidad de toda la familia. Muy bien. Bueno, seguir eso. Pero esto tengo un problema con el. Bueno, entonces esas reacciones, ese impacto que tienen, que sufren los niños y niñas, podríamos, creo, pasar el día a nombrar, a hacer una lista, ¿no? Es una lista que ah, puede ser muy larga. Lo que yo quisiera nada más resaltar es que justamente durante los primeros años de la vida, es cuando se da el rápido y muy complejo desarrollo del cerebro, en particular de 0 a 3 años. Y es cuando también un niño o una niña está de forma muy particular, muy sensible a todo su entorno, justamente todos los estímulos que puede recibir de su papá, mamá, de toda la familia con quien está viviendo. Entonces, una emergencia, una prolongación, una exposición a eventos críticos, eventos de crisis, va a afectar claramente de forma particular a esos niños y niñas que están sensibles a todo lo que es pues, el entorno. Entonces, ahí pienso no solo en emergencia, pienso también en crisis como exposición a la violencia, conflicto, la pobreza, extrema pobreza, sin suficiente a nivel de cantidad y calidad para su desarrollo. Todo, todo eso, todo ese entorno que se modifica se vuelve un factor de riesgo que justamente va a desencadenar algunas dificultades que sean diferentes grados a nivel cognitivo, del desarrollo de su cerebro, a nivel conductual. Claramente, ya ustedes saben, vemos niños y niñas que tienen más miedo, están más apegados a sus cuidadores, a nivel emocional, que se lloran mucho más, enseñan signos de ansiedad, uh, su sueño es muy perturbado, ya no quiere comer. Bueno, hay varias reacciones que ustedes mismos los escribieron, ahora han sido leyendo. Entonces, esos impactos tienen un, varias capas, o sea, no solo es a nivel conductual, no solo es a nivel cognitivo, sino es a diferentes niveles y también a diferentes niveles a nivel de la familia. Lo insisto mucho,
impacta a niños, niñas, adolescentes, pero también a papá, mamá, quizás la vecindad, la colonia, la comunidad, y todo eso, lo vamos a ver ahora, pues tiene un impacto a corto plazo, pero también a largo plazo. Puede, por justamente esta etapa muy particular del desarrollo del cerebro. No quiero ser pesimista, no quiero ser, no quiero alertar o ser, ¿cómo decir? Dramática, pero sí es muy importante tomarlo en cuenta cuando vamos a atender a niños, niñas, adolescentes, que no impacta lo mismo una emergencia en un ser que tiene un cerebro que se está desarrollando, que está en plena evolución, que a una persona adulta que ya está desarrollada a nivel cognitivo y a nivel físico. Bueno, vamos a... también es importante, como les decía, tomar en cuenta que pues, el impacto que tiene una emergencia va a depender mucho de varios factores. Uno es de la edad, claro que no va a afectar de la misma forma a un bebé de 6 meses que a un niño de 10 años. Su sexo, los recursos que tiene psicológicos y sociales, ahí hablamos de sus capacidades de resiliencia, también hablamos de los factores de protección, es decir, un niño o una niña que tiene una familia que practica la crianza respetuosa, un hogar pues amoroso, que está a la escucha de sus necesidades, pues no le va a impactar de la misma forma una emergencia que un niño que vive en un hogar donde ya hay violencia, donde quizás no se les responde a sus necesidades, o una familia que pues sufre de pobreza extrema. Entonces, todos esos factores también impactan en cómo va a vivir la emergencia en niño de adolescente. También hay estudios en sí que demuestran que la reacción que tienen los adultos, papá, mamá, personas cuidadoras, frente a la emergencia, también va a determinar cómo un niño o una niña vive y sufre o no una emergencia. Porque lo va a vivir también a través, como les decía, de sus papás, mamás y cuidadores. Tanto como el papá, mamá puede seguir su rol de cuidador, cuidadora, pero también tanto como emocionalmente le impacta al adulto cercano. También va a depender mucho de si se puede rápidamente restituir una cierta normalidad, rutina. Ustedes saben que los niños y niñas necesitan una rutina, necesitan anticipar, saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, eso le da un sentido de seguridad. Entonces, eso también es muy importante hacer pues lo posible para que la brevedad, las familias, las comunidades pueden regresar a una cierta rutina. Es decir, quizás pues la escuela es parte de la rutina, darles tener ciertos horarios, ¿no? En el día, para la comida, para la siesta, para el juego. Eso no es superficial, o sea, para un niño o una niña le da, insisto, un sentido de seguridad acerca de qué va a pasar. Ya sé que ahora es el juego, ya es la comida. Y eso ayuda en el medio del caos, que es una emergencia, pues a que el niño o niña se siente un poco más seguro en pues en su familia, en su entorno cercano. También depende, claro, de la magnitud del evento, etcétera. Entonces, ahí quisiera resaltar la importancia no solo de trabajar con niños, niñas, adolescentes, pero también con los adultos, con las personas cuidadoras, porque sabemos, para mitigar el impacto de una emergencia en niños, niñas, adolescentes, que tenemos que también trabajar con sus familias. Es decir, si solo trabajamos de forma aislada con niños, niñas, adolescentes, no tendremos el mismo impacto positivo que si trabajamos también con su entorno. Al contrario, podemos trabajar con niños y niñas adolescentes, pero si al momento de regresar a sus casas o con sus familias en la albergue, ahí de nuevo pueden sufrir quizás maltratos o los papás y mamás no pueden ah, responder a sus necesidades básicas porque están abrumados, porque están afectados por la emergencia, pues ahí casi yo diría que el trabajo que hacemos los niños y niñas pues es casi nulo. Entonces es importante esa atención integral, verlo como les decía, con diferentes capas. El niño y la niña en el centro, pero también trabajamos con la familia y con la comunidad, como decía la colega Blanca justo antes. Bueno, voy rápidamente en la prevención
que voy a dedicar más tiempo a la atención, pero nada más pues la importancia de siempre incluir a los niños y niñas en las decisiones que se toman, es decir, explicarle por qué pues hacemos un plan y también pues eso les ayuda a los niños y niñas a este sentimiento de seguridad. Entonces, con el niño en la línea, y creo que eso ya ustedes lo saben, pero lo quiero resaltar, es importante como prevención, identificar lugares peligrosos, pero también lugares de cierta seguridad donde podrían encontrarse con sus familias por caso de separación después de una o durante una emergencia. Es muy importante también proveer al niño o la niña algún número de teléfono en la cual llamar, justamente para anticipar una posible separación durante una emergencia. Y ahí pienso en los terremotos, ¿no? O sea, si ocurre un terremoto cuando el niño o la niña está en una actividad, escuela u otra, pues es importante que el niño o la niña tenga un número para quizás, si las redes funcionan, poder llamar y siempre poder identificar, que el niño pueda identificar en su comunidad algunas personas de confianza. Por si papá, mamá en el momento de la emergencia no está con él, con ella, pues que el niño o la niña no se quede solo y que sepa que puede ir a acudir a tal o tal persona. Todo eso es la prevención, que son unos pequeños tips, o sea, habría que decir mucho más, pero insisto, hay que explicarle al niño por qué también, por qué estamos preparando este pequeño plan de prevención, porque no queremos tampoco, pues, provocar pánico o miedo en el niño o en la niña, ¿no? Entonces, esas explicaciones, el niño, la niña tiene derecho a tenerlas. También, pues, preparar una pequeña mochila pues, de emergencia. Ahí, más que cosas que nos parecen como adultos útiles, es importante que el niño pueda también preparar esta mochila, donde ahí él ponga lo que pues, a él le hace sentir seguridad, le gusta, puede ser un peluche, un juego, fotos, quizás una caja de tesoro. O sea, que esa mochila lo haga también el niño con el adulto. Me parece fundamental. Bueno, avanzo rápido ahora en la atención a niños y adolescentes. Me voy a basar sobre nuestras experiencias desde UNICEF en la atención a Otis, a John y a los terremotos que vivió en, en los años pasados. Espero que me sigan escuchando. Primero me gustaría resaltar algo que a veces no lo queremos tanto evidenciar, es que la asistencia humanitaria, tantos ONGs, gobiernos, o sea, yo hablo de forma muy general, podemos nosotros producir daños también, ah, sin intención claramente de lastimar, pero sí hay que reconocer que como actores humanitarios estamos también a veces provocando ah, posibles daños, ¿no? Secundarios después de la emergencia. Uno, pues podemos provocar una falta de seguridad. Ahí pienso en pues, un clásico, ¿no? Poner baños para mujeres, niñas y adolescentes en un lugar aislado, sin luces. Ahí sí estamos provocando nosotros inseguridad y riesgo para esta población. Estigma, si de repente nos vamos a crear, ya lo vi una vez, una clínica para víctimas de violencia sexual. O sea, parece exagerado, pero sí existe. Ah, ahí también podemos provocar un estigma, ¿no? O hacer una, no sé, otra vez una distribución de de comida o lo que sea de insumos para tal población, ¿no? La población que tiene, que es víctima de, de violencia o estigmatizando, ¿no? Poniendo una etiqueta en esta población, eso también es algo que podemos, ah, pues que puede lastimar mucho una cierta parte de la población ya afectada. Podemos, y eso es muy recurrente, ah, romper el tejido social, romper esas redes sociales, ese apoyo social que existe de diferentes formas, llegando justo con quizás insumos de otra parte
del país y ahí rompiendo también la economía local, en lugar de justamente apoyar a pues la recuperación de esa economía local, llegamos con muchos insumos de afuera y quizás rompemos justamente pues los negocios que quizás intentan levantar después de la emergencia. Entonces, todo eso hay que siempre analizar. Podemos destruir medios de substancia, estructura comunitaria, como las escuelas, cuando las utilizamos como áreas verdes. Y ahí es otra vez una perspectiva muy adultocéntrica de pensar, de concluir, de que las escuelas no, o sea, el derecho a la educación no es fundamental después de una emergencia y que pues lo fundamental es ofrecer techo y quizás hasta sirven de bodega, ¿no? Para los insumos. Estoy escuchando una voz. Bueno, voy a avanzar. También hacemos mucho daño cuando justamente hay una falta de organización de los diferentes actores y no informamos de forma adecuada sobre pues, la distribución de servicios. Un ejemplo, podemos hacer una distribución de insumos alimenticios, comida, pero no informamos de forma adecuada sobre esa distribución, la fecha, el horario, el lugar, la forma que vamos a distribuir, quizás la población que puede recibir esta ayuda. Y entonces la población se puede enterar que hay una distribución de comida, pero si les falta información para poder acceder a este servicio, a esta ayuda, eso puede generar mucha ansiedad en una población que está ya afectada y que está justamente en una situación donde necesita, están pues frente a muchas necesidades básicas. Entonces, mucho cuidado cuando mm, estamos haciendo este tipo de servicios de poder proveer la información necesaria y precisa para la población, para no generar una ansiedad de saber que básicamente hay comida, pero yo no sé dónde es, no sé cómo llegar, no sé cuándo, y eso genera mucho estrés. La dependencia, eso en general, cuando entramos en una comunidad, nunca prevemos cómo vamos a salir, entonces después dejamos un cierto hueco, ¿no? Un vacío cuando nos retiramos de forma repentina o no, pero en general esa dependencia no la trabajamos, no buscamos que sea un programa sostenible, que la comunidad puede después retomar el programa y seguir el servicio, por ejemplo, con niños y niñas, actividades, etcétera. Bueno, de ahí toda esa pequeña lista es para llegar a un principio que me parece rector, es el principio de acción sin daño, que seguro ustedes conocen, pero aquí quisiera nada más pasar unos minutos a resaltar la importancia de siempre, siempre tener en cuenta esta posición, que es una postura ética, donde nosotros como actores humanitarios tenemos que reconocer y dimensionar el poder que tenemos frente a una población afectada por una emergencia y que nuestras acciones tienen un montón de poder y podemos hacer daño a través de este poder que tenemos. Entonces, es muy importante siempre, siempre, a nivel individual, a nivel de equipo, a nivel de organización, a nivel institucional, siempre poder visualizar, ¿no? Reflexionar sobre los daños, los efectos que van a tener nuestras intervenciones a corto, mediano y largo plazo. Eso es una posición ética, o sea, no puedo decir más que pues invitarles a esa reflexión, ¿no? Es una autocrítica que debe ser casi pues muy, muy recurrente, no solo una vez al inicio de la intervención en una comunidad, sino que cada rato, casi cada día, estar pensando cuáles son los efectos de nuestras acciones, cuáles son los efectos de mis palabras, lo que estoy diciendo, lo que estoy comunicando con la población, qué efecto va a generar a mediano, corto y largo plazo. Entonces, es vigilar básicamente, es revisar sus acciones. Claro, además hay que recordar que nuestras acciones pues no son necesariamente adecuadas en una comunidad y en la otra, pero eso ya
ustedes lo saben, hay que contextualizar las intervenciones dependiendo de las necesidades, pero no solo las necesidades, porque lo que hacemos en general cuando tenemos tiempo es hacer un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de las necesidades, qué necesitan, cuáles son pues sí, las afectaciones, las secuelas, ¿no? De la comunidad, pero nunca, o muy poco, buscamos los recursos de esa comunidad. Y cualquier comunidad afectada tiene recursos, tenía por lo menos antes de la emergencia, y los podemos fortalecer o los podemos volver pues a crear, ¿no? Pienso en redes de mujeres que antes de la emergencia se apoyaban, quizás se pueden reunir a tomar café y a tejer, y eso era un apoyo muy importante para esas mujeres y quizás es lo que necesitan. Quizás necesitan nada más que justamente les ayudamos a encontrar un lugar seguro para justamente volver a encontrarse y poder entre ellas apoyarse mutuamente, compartir sus experiencias, cómo lo han pasado, qué necesitan. Eso ya yo creo es de mucho más valor real y de utilidad que quizás llegar con una brigada de psicólogos expertos que quieran hacer terapia con estas mujeres de forma individual. Bueno, justamente llegando a las afectaciones de una comunidad, me gustaría que me contesten qué opinan. ¿Cuál es el porcentaje de personas afectadas por pues, condiciones de salud mental o por trastornos de estrés postraumático tras un desastre o un incidente crítico? ¿Qué opinan? En una población, ¿cuál es el porcentaje de la población que va a tener un estrés postraumático o una afectación grave de salud mental? Uf, me quedan 10 minutos. Bueno, 47, bueno, veo que mucho 47. Pues miren, es de 3%. Y ahora me decían, no, ¿cómo es posible 3%? Esa mujer nunca fue en una, en una emergencia. Sí. Y ahora les explico. No digo que la emergencia no afecta a la población. Yo creo que afecta a casi toda la población, ¿cierto? O sea, ahí hay una afectación clara. Pero no se puede diagnosticar después de una emergencia a un estrés postraumático. No se puede. Un estrés postraumático se diagnostica meses después. El día después, las semanas después de una emergencia, lo que encontramos son reacciones normales frente a un evento que no era normal, que es un terremoto, un huracán. Entonces, no hay que etiquetar a las personas con el trauma. No, porque el trauma es un diagnóstico, ¿no? Es un trastorno mental. Um, y entonces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es no etiquetar, justamente es al contrario, es apoyar la recuperación natural de la población. Porque la mayoría de la población, si les dan un techo, comida, si pueden estar con su familia, retomar una cierta rutina, después de algunos meses ya van a desaparecer esas reacciones de miedo, de salir afuera, poco a poco, ¿no? Con el apoyo social, la comunidad de la familia, sin ver a un psicólogo. Pero justamente aquí está la respuesta. Entonces, 70-80% de la población, este estrés va a desaparecer un par de meses después, naturalmente, si tienen el cuidado de los compañeros, las compañeras. Después hay un 20% de la población que sí va a necesitar quizás un apoyo un poco más específico, que sabe de primeros auxilios psicológicos, les puede dar este tipo de apoyo. Y solo el 2 o 3% de esta población afectada por una emergencia, ellos sí no se van a poder recuperar. Van a seguir con este nivel de estrés alto, con síntomas, y ellos sí van a necesitar ver a un psicólogo, un psiquiatra, quizás tomar fármacos, y ellos sí vamos a diagnosticar que es un estrés postraumático. Ahí insisto mucho en eso, ¿no? Porque ahora utilizamos la palabra de trauma en cualquier momento, ¿no? O sea, hay tráfico y estoy traumatizada, ¿no? Cuidado, porque es un estigma. Algunas personas, pues, les podemos poner esa etiqueta y después eso perjudica, es su proceso natural
de recuperación, porque cada una de nosotros tenemos un cierto nivel de resiliencia, capacidades para poder sobresalir. Uh, pero si directamente después de una emergencia le ponemos la etiqueta de tú eres traumatizado porque mira, te da miedo salir afuera, pues difícilmente la persona va a poder decir, pues ya es normal, ¿no? Y además decir a esas personas, a la población afectada, es normal, no te estás volviendo loca. O sé que te sientes rara, te sientes que eres otra persona, porque ahora pues te da mucho miedo no sé, ir a la ducha porque pues tienes miedo de que vuelva a pasar otro terremoto, pero es normal, es humano. No, o sea, no saben el impacto que tiene esas palabras de normalizar esas reacciones. Las personas les van a romper una pared de ansiedad de volverse loco. Y insisto, con el tiempo, con algunos apoyos básicos y necesidades básicas cubiertas, la mayoría se recupera. Bueno, voy a seguir avanzando. Entonces es importante ir más allá de la afectación psicológica, ¿no? Ir más allá de que son de las secuelas que sufren niños, niñas y adolescentes y adultos, y no olvidar que es la experiencia misma, el contexto, la emergencia, que eso ha provocado las reacciones en las personas. No es que las personas de repente pues se vuelven enfermos mentales, entre comillas, sino que es el contexto que ha provocado esas reacciones y que en el tiempo se van a recuperar. Porque justamente, como ahí lo dice, esa etiqueta de traumatizados, bueno, hay muchas palabras, se puede convertir en una etiqueta para las personas, una camisa de fuerza. Aquí está justamente, después de esa pirámide que les enseñé, una pirámide justamente para la pirámide de los servicios necesarios para responder a esas necesidades específicas. Entonces, cuando llegamos en una emergencia, según la conocen, pues es un caos total. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿No? Hay tantas necesidades. Entonces, lo que recomendamos desde Salud Mental y Apoyo Psicosocial de UNICEF es empezar por la base. Todos necesitan servicios básicos, ¿no? Seguridad, dignidad, o sea, todos necesitan comida, o sea, agua, un techo, alojamiento. Entonces, tenemos que empezar por eso, antes de llegar con brigadas de psicólogos. Insisto, porque a veces la gente piensa que directamente hay que dar terapia, ¿no?, a las personas afectadas. Después vamos a fortalecer todo lo que son esos apoyos comunitarios, apoyos familiares. Como les decía, hay mujeres que pueden necesitar volver a encontrarse y estar juntas y poder platicar, poder compartir su experiencia. Vamos a hacer actividades con niños y niñas, hacer actividades psicosociales. Después vamos a, para un 30% de la población, ofrecer un apoyo emocional, primos sociopsicológicos para personas que fueron pues, más afectadas, y ahí es un apoyo más individual. Y la punta de la pirámide, que es un 3%, ahí sí vamos a tener que referir, derivar a las personas afectadas y que no se pueden recuperar a pesar de esos apoyos, de esos 3 apoyos de base. Ellos sí vamos a necesitar que derivar a un servicio de salud mental especializado. Bueno, aquí es lo que les contaba al inicio, cómo trabajamos con este modelo que se llama el modelo socioecológico, donde está en el centro el niño o la niña, que es una población de alta vulnerabilidad que necesita entonces una atención especializada, en el sentido que necesitan actividades para ellos y ellas, como el juego, por ejemplo. Estamos trabajando con papás, mamás, compañeros, y docentes. También a veces trabajamos con docentes, después trabajamos con la comunidad y la sociedad, ¿no? O sea, no hay que trabajar con el niño o la niña de forma aislada, no es un ser aislado de la sociedad, sino que al contrario, con todos esos entornos que influyen en el niño o la niña, pero también que el niño o la niña influye en estas diferentes capas de la cebolla. Bueno, voy a pasar rápido. Entonces, con niño o niña se recomienda hacer actividades psicosociales, es decir, jugar. Y sabemos que el juego es un medio de expresión de sus emociones. Es casi vital para un niño o una niña el juego. Entonces, lo más pronto posible hay que ofrecerle a este niño o la niña espacios para poder jugar. Eso facilita su recuperación natural, justamente para prevenir secuelas más profundas, secuelas psicológicas, emocionales. Eso son súper importantes en una emergencia.
tenemos que atender a los niños y niñas que fueron separados. Eso es de forma prioritaria para buscar la reunificación familiar y referir a niños y niñas que pues, tienen necesidades específicas. Pienso un niño o una niña que quizás es víctima de violencia o hay un alto riesgo de ser víctima de trata, pues ahí hay que referir a las autoridades competentes, que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los espacios amigables, ahí son fotos de nuestras intervenciones con la Jugareta, que es una asociación que trabaja con niños, niñas, adolescentes después de Otis en Acapulco. Son espacios donde, pues en medio del caos total de la emergencia, pues intentamos recuperar una rutina, darle la voz a los niños y niñas, entonces ellos también, pues, uh, explican pues, lo que quieren hacer, proponemos varias actividades para desarrollar quizás la convivencia pacífica, la solidaridad o desarrollar habilidades motores, sociales, o sea, siempre el juego tiene un objetivo y por eso se llama actividades psicosociales, porque si no, lanzamos una pelota y ya, pero no, eso no es una actividad psicosocial. Una actividad psicosocial es cuando el facilitador juega con los niños, conduce, facilita una actividad, pero tiene un objetivo. Sabe que va a trabajar tal o tal habilidad, uh, tal o tal elemento o necesidad, porque llegamos a una comunidad donde quizás hay mucha violencia y vemos a los niños y niñas con una conducta violenta. Entonces ahí vamos a trabajar quizás la convivencia pacífica a través del juego. Um, sí, prevenir el bullying también es un tema muy importante y el maltrato. Insisto, la crianza respetuosa es fundamental en muchos programas con niños y niñas. Entonces la idea es eso, es que vuelvan a ser niños, que vuelvan a reírse, que vuelvan a jugar. Eso es la idea de un espacio amigable. Siempre tenemos que incluir los lentes de protección, es decir, tenemos que recordar que niños y niñas están posiblemente expuestos a violencia, riesgo de abuso, entonces pues hay que siempre tener claro la ruta de derivación, ¿no? Para estos niños que pueden requerir pues un servicio de protección especial. Entonces siempre eso es como preparación antes de intervenir, tener el directorio, quizás los contactos de las autoridades, del procurador estatal, municipal, y saber cómo vamos a derivar estos niños que vamos a identificar, sí o sí. O sea, no hay una comunidad donde, a menos que nos cerramos los ojos y no queremos ver nada, pero alguien que está capacitado para encontrar casos de niños y niñas víctimas de violencia, los vamos a encontrar porque existen en todas las comunidades, sobre todo después de una emergencia. Bueno, en cuidadores y familias también trabajamos justamente para desarrollar sus capacidades y habilidades para poder apoyar, cuidar a sus hijos e hijas, porque sabemos que ellos también están en una posición de vulnerabilidad, afectados por la emergencia. Entonces hacemos actividades de sensibilización, les explicamos, por ejemplo, que es normal que sus niños y niñas necesitan más cariño, más apapachos, más abrazos, que hay que tenerle paciencia, porque pues el niño también está afectado. O sea, hacemos estas campañas de difusión de información para que puedan atender a sus niños y niñas y sus necesidades. Promovemos la crianza positiva, respetuosa, libre de violencia, muy, muy, muy importante. Reforzamos las redes de apoyo quizás entre papás y mamás, hacemos grupos de papás y mamás para que entre ellos y ellas se pueden apoyar, se pueden escuchar y brindamos un apoyo mental y psicosocial a los que necesitan. Bueno, a nivel de la comunidad también trabajamos, ¿se acuerdan de la cebolla? Bueno, ahora estamos en la capa de la comunidad, donde ahí me parece primordial que les podamos ayudar a recuperar un cierto control sobre las decisiones que afectan sus vidas. Es decir, no podemos llegar como una organización y decir, bueno, ustedes necesitan tal cosa, le vamos a dar tal cosa, tal programa, ustedes siéntanse, ustedes son pasivos, víctimas, y nosotros hacemos todo. No, eso no ayuda a largo plazo a una comunidad para justamente poder levantarse y pues recuperarse de esta emergencia. La comunidad, las personas necesitan sentirse agente activo, sentirse activo en su recuperación, en lo que pues les afecta su vida y cómo pueden reconstruir sus propias vidas, su propia comunidad. Entonces, eso hace mucho daño, esa visión paternalista
asistencialista de les damos todo y ustedes víctimas, pobrecitos, no pueden hacer nada, ¿no? Luego vamos a claramente seguir trabajando con esas habilidades, tanto de las familias como de las comunidades, para que puedan apoyar al bienestar de niños y niñas. Entonces eso se hace a diferentes niveles, porque sabemos que justamente cuando una vez que nos vamos, pues se quedan las familias, se quedan las comunidades y queremos que pues haya un trato, un mejor trato hacia niños y niñas, ¿no? Que les pueden escuchar, les pueden ver como sujetos de derechos, que quizás disminuya los maltratos, la violencia hacia niños y niñas. Entonces trabajamos todo eso para justamente promover el bienestar de niños y niñas. Les hacemos campañas de reducción del estigma, quizás contra, no sé, pienso en niños y niñas con discapacidad mental. Bueno, pues ahí podemos trabajar en esa comunidad, aprovechar para trabajar sobre pues cómo tratan, cómo cómo abordan a un niño o una niña o un adulto que sufre que tiene una discapacidad. Pues trabajamos sobre diferentes necesidades dependiendo de lo que encontramos y siempre reactivamos esos grupos, redes de apoyo que existían antes. Quizás había un comité comunitario, quizás había una red de jóvenes que jugaban al básquetbol y que ahí pues justamente permitía promover la convivencia pacífica a través del juego. Bueno, ahí es buscar esos recursos que existían antes, no es inventar nada, nada más identificar eso y volver, pues ayudarle a restablecer esos apoyos comunitarios que existían antes. Aquí es justamente, les hablaba de café y de tejer, pues eso es el ejemplo que pasó, y ahora voy terminando porque ya veo que me estoy pasando. En Bosnia, mujeres víctimas de violencia sexual después de la guerra no querían ver a un psicólogo, había mucho estigma, mucha vergüenza. Entonces lo que hizo una ONG es proveer tejido de punto para que puedan tejer café, un lugar seguro, y esas mujeres mismas, entre ellas, víctimas de violencia sexual, se podían recuperar creando este grupo de apoyo justamente entre ellas sin la intervención de ningún psicólogo especialistas y eso fue un gran éxito para justamente poder recuperarse del conflicto. Bueno, aquí voy terminando. Aquí es mi conclusión. ¿Qué actitud necesita un niño o niña adolescente después de una emergencia? Ahí hablo a papá, mamá, pero también a profesionales, ¿no? Entonces, más que nunca, el niño o la niña necesita sentirse acogido, apoyado, amado. Necesita más que nunca paciencia, amor, cariño, empatía. Necesitan estar, pues que les escuchamos, que le preguntamos de forma sencilla, hacemos preguntas como cómo te sientes, cómo lo has vivido, o sea, y escucharle con paciencia. Puede ser que nos repite 15.000 veces la misma pregunta y tenemos que tener toda la paciencia de responder, de contestarle de forma sencilla, adaptada. Tampoco no es que hay que abrumar al niño con tanta información, hay que medir la información, pero hay que reconocer que el niño o la niña necesita tener información sobre lo que está ocurriendo. Es su derecho. Y eso va a ayudar a la recuperación natural de toda la familia, incluyendo al niño y al adolescente. Si no lo incluimos, si no lo consideramos como pues un ser inferior, un menor, como decimos, pues eso le va a ayudar mucho a sentirse activo en esa recuperación también, incluido, ¿no? En las decisiones, en lo que está pasando. Um, hay que, si es posible, dejarlo llevar algún objeto especial para él, para ella, retomar una rutina lo más pronto posible y siempre buscar espacios, pero no son espacios, tiempo para jugar con ellos y ellas, tiempo donde el niño pues vuelve a ser niño y nosotros pues estamos con él dedicado a pues dándole toda la atención que necesita. Ya sé que en medio de una emergencia no es fácil, estamos a todos afectados, no hay tiempo, no hay ni la capacidad mental de hacerlo, pero quizás buscamos otra persona que puede estar con el niño o la niña, pero necesita esa atención especializada. Incorporar en la medida de lo posible al niño o la niña en esas actividades donde quizás vamos a ayudar a un vecino, a una tía o a la comunidad, y si es posible, pues incorporarle en esas actividades para que él también, insisto, se siente agente activo, ¿no? Que él también puede tomar parte de esa recuperación comunitaria.
muchos jóvenes adolescentes, cuando justamente les tomamos en cuenta, les incluimos, pues eso ayuda también a su recuperación. Bueno, fue un poco un maratón. Aquí son algunos manuales, guías sobre pues niñez, emergencia. Ya los mandé por correo, seguro lo van a recibir al final de esta presentación, sesión de hoy. Y les agradezco mucho su atención.